Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? Acá Ezequiel, de la gente anda diciendo. Me presento porque siempre estoy atrás, en las sombras. Eh, che, que bueno, hay un montón de gente. Buenas noches desde España, dice Paula. No le tenía fe a la gente de España, voy a decir Paula, porque son las 11 de la noche allá, ¿no? Más o menos. Así que muchas, muchas gracias por estar acá. Eh, Están sin micrófonos porque somos un montón y me pareció que era mejor para no hacer lío. Las cámaras, los que tengan ganas, las pueden prender. Está bueno para ver del otro lado a la gente. Además, eh, este es tal vez no sé si el primero o uno de los primeros momentos en todos estos años de la gente anda diciendo que nos vemos las caras. O sea, que la gente anda diciendo está ahí. Así que es un momento muy especial. Por eso digo, los que tengan y las que tengan ganas de poner la cámara, maravilloso. Hola desde Uruguay, desde México, iba a decir desde Los Ángeles, si no, era Ángeles. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Desde Monterrey, más de España. Bueno, espectacular. Bueno. Qué emoción, qué lindo. Ahí vi que alguien no escuchaba bien. Voy a hacerles una pequeña intro explicativa de lo que vamos a hacer ahora. Así, mientras terminan de entrar los rezagados, aprovechamos ese minuto de algo más técnico, digamos. Eh, Primero, gracias. Gracias por estar acá a esta hora, nada, en todas las horas en las que están. Porque si están en Argentina, 6 de la tarde, terminaste de trabajar, cansada, cansado. Si están en España, la hora de dormir. En otros países de Latinoamérica, por ahí hicieron un parate, así que muchas gracias. Esto vamos a intentar que dure una hora, así sea bien compacto. Vamos a ver si lo logramos, porque a veces nos vamos un poco por las ramas, pero vamos a intentarlo. Y para que sepan, si tienen preguntas, comentarios, lo que sea, que se les vayan ocurriendo en el camino, las pueden dejar ahí en el chat, mismo que ya están escribiendo, que las vamos a ir recopilando. Están Pau y Nico, que pueden preguntarles cualquier cosa. Ahí veo que está Pau ayudando a Marlene, que no escucha. A veces, si nos pueden escuchar, es el botón que está abajo a la izquierda, que tiene que conectar el audio. Hola, Pamela desde Ecuador. Bueno, un minuto más y ya arrancamos. Me olvidé de decirles una cosa importantísima, que es que las preguntas que vamos a recopilar no solo las vamos a recopilar. Cuando termine la charla al final, hacemos un espacio para charlar de algunas de esas preguntas en el tiempo que nos quede. Vamos a intentar que sea una hora, de última nos quedamos unos minutos más charlando de eso, pero voy a intentar ser compacto. Bueno, 6 y 5. Vamos a tratar de ser puntuales. Vamos a arrancar. De vuelta. Te veo ahí las caritas, hago un repaso. Nada, mil gracias por estar acá. Y eh, lo que les decía de las preguntas, también no se preocupen, porque si hay alguien que tiene preguntas, soy yo también, sobre este proyecto y sobre un montón de cosas. De hecho, esta charla va a ser un poco para intentar responderlas. Así que quizás en el camino hay preguntas que tienen que me las hago yo públicamente acá. Vamos a empezar, de hecho, con una pregunta que es, ¿qué hacemos acá? Eh, ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué la gente anda diciendo está acá en una charla de creatividad inspirada en la gente anda diciendo? Primero, la voy a dividir en tres, la respuesta. ¿Por qué una charla? Y para eso les quiero contar una breve historia de mi bisabuela. Mi bisabuela, un personaje espectacular, para que se den una idea, tuvo 7 maridos, se le iban muriendo y cuando se morían se iba al centro de jubilados y se traía otro. Y se le moría de vuelta, y bueno, un personaje muy particular. Y parece que hablaba mucho. Y cuando la familia le decía, che, hablas mucho, ¿no? Hablas demasiado, ella decía, tenía siempre la respuesta que era, si no hablo, ¿cómo sé lo que pienso? Si no hablo, ¿cómo sé lo que pienso? Y para mí es una frase, es muy la gente anda diciendo, evidentemente, pero creo que marca, bueno, es un proceso creativo, ¿no? Pensar hablando. A veces uno tiene que hablar para poder pensar, a veces hay que escribir para poder hablar, para poder hablar, no, está bien, pues hay que escribir para poder hablar, pero hay que escribir para poder pensar. En este caso, esta charla es un poco para poder pensar en algunas cosas que la gente anda diciendo y de creatividad particularmente. Segunda parte de la pregunta, ¿por qué creatividad? Bueno, obviamente es una obsesión, de paso me presento, soy Ezequiel Mandelbaum,
uno de los dos co-creadores de este proyecto, y me dedico a la creatividad hace más de 20 años de diferentes maneras, asesorando empresas, instituciones, creativos, artistas, haciendo campañas de comunicación, de publicidad, diseñando productos, haciendo podcasts, trabajando con inteligencia artificial. Es muy variado, en general no me quedo mucho en el mismo lugar, siempre salgo en la gente anda diciendo, y ahora vamos a ver por qué. Eh, Así que es una de mis obsesiones y puntualmente en este momento, los conté un poco en el mail que mandé otro día, si lo vieron. Estoy especialmente obsesionado en este momento, sobre todo desde que la inteligencia artificial generativa, que es esta que crea cosas por nosotros, está explotando y que no tiene techo, parece, y nada, habrán visto canciones hechas por inteligencia artificial, videos, la inteligencia artificial gana concursos de cuentos, de poesía, de pintura, y me obsesiona un poco porque a mí la creatividad me encanta, o sea, me parece que es hermosa, que es divertida, que la pasás bien, que te sirve para adaptarte, que te sirve para todo y que de hecho, no lo digo solo yo, hace poco leí un informe del Foro Económico Mundial que decía que para los próximos 5 años, para los trabajos de cualquier área que sea, la habilidad más importante era la del pensamiento creativo, más que aprender a usar o a programar o usar inteligencia artificial. Así que me parece que estamos en un momento muy importante, por eso en los últimos meses diría que desde diciembre, junto con Nico, que está acá también, en un proyecto que ya les contaré más adelante, que se llama Ateneo Islandia, nos detuvimos un poco a investigar, a pensar, a escribir sobre inteligencia artificial y creatividad. Y no puedo hablar de esa investigación ahora acá porque sería muy largo, pero la conclusión fue, eh, tenemos que entrenar la creatividad y quizás entrenarla para no cederla, porque en algún punto es como que estamos entregando esto que es tan divertido, tan lindo, tan poderoso, tan maravilloso, y a raíz de eso empezamos a hacer varios proyectos que tienen que ver con entrenar la creatividad. De hecho, al final les voy a contar de un taller que vamos a empezar la semana que viene, que es un taller para entrenar la creatividad, que estoy muy entusiasmado porque me parece que va a ser muy divertido. Y esta charla entra dentro de este combo de proyectos para divulgar, entusiasmar, empujar, no sé cómo decirlo, a la gente a que viva en estado creativo, a estar, sí, en estado creativo que me parece clave siempre y más importante que nunca ahora. Y para cerrar este prólogo, la tercera parte de la pregunta era por qué una charla de creatividad la gente anda diciendo, bueno, por un lado, porque así estamos, ¿no? Aprovechamos y por fin, alguna vez tenía que pasar que nos veamos las caras, así que me parece muy bueno este momento. Pero también porque de todos los proyectos creativos que trabajé en estos 20 años, la gente anda diciendo, más allá de ser el que más conozco, el que más conozco su proceso creativo, el que más quiero también, tal vez, tiene algo muy raro, muy particular, muy misterioso, sobre lo que he pensado mucho, muchos años, y es básicamente que no se entiende cómo pasó. O sea, es muy extraño todo lo que sucedió con este proyecto creativamente, cómo sucedió que una idea de dos personas, de dos amigos en un feriado, que ahora les voy a contar, se termina transformando en una comunidad de 10 millones de personas, dos libros, 10.000 ejemplares, un montón de proyectos más. Y sobre todo eso, todos ustedes, o sea, 10 millones de personas colaborando y haciendo entre todas esta recopilación masiva de frases que hay más de 100.000 ya coleccionadas. ¿Cómo pasó eso? Es una pregunta que lo que voy a intentar ahora, en esta hora que vamos a estar, en estos 50 minutos que nos quedan, es tratar de responderla, tratar de encontrar un poco las herramientas, los recursos, lo que sucedió en esa historia, pensado para que les sirva a ustedes. Me metí en un brete yo solo, esto me suele pasar, los que vienen leyendo el newsletter ya saben que me auto boicoteo, me auto pongo problemas a solucionar. En este caso dije, bueno, quiero que lo que aprendamos de la gente anda diciendo les sirva a todos los que vengan. Y yo les pregunté las ocupaciones y hay de todo, que hay psicólogas, estudiantes, profesores, hay dos bomberos, no sé si estarán por ahí, hay una piscera, hay una criminóloga. Yo no sé si voy a lograr que lo que hablemos acá les sirva a todos y a todas, pero lo voy a intentar. Bueno, y ahora ya les voy a compartir pantalla porque vamos a ir viendo algunas cosas ahí.
Si no, si toda esta explicación de la pregunta no fue suficiente, espero que vean bien ahí. Me acordé de esta frase de la gente anda diciendo que decía, nunca hay que decir qué más puede pasar, la vida es muy creativa para los quilombos. Una tipa de unos 50 años, una chica de 25. Y dije, bueno, ¿qué más, qué más justificación para hablar de creatividad que esto? La vida es muy creativa, para quienes no son de Argentina, quilombos es problemas, líos, eh, y hay que ser muy creativo para estar sobrellevando esos problemas que pueden ser de todo tipo, así que de eso vamos a hablar. También me acordé de esta frase de la gente anda diciendo, de un señor de 65 años, el colectivo le decía a otro, yo a mi nieto le dije que estudie arte. El arte es lo único que las máquinas no van a poder reemplazar. Me acordé por todo lo que les dije recién. Esta frase tiene años, no existía GPT como existe hoy, veremos si esto es así, pero vamos a intentarlo en algún punto. Bueno, hasta acá vienen bien, cualquier cosa le preguntan ahí a Pau y Nico. Eh, para, sí, para contarles, o en todo caso, para poder analizar un poco el proyecto y lo que les dije recién, les voy a contar primero brevemente cómo empezó. Y para eso les voy a contar esta historia como fue una película. Es feriado o día festivo, como dicen en otros países, 8 de diciembre de 2011 en Buenos Aires. Imagínense este clima de día feriado, aparte acá diciembre, calor, no había nadie en la calle. Y nosotros con Tatiana nos fuimos a tomar un café. Y esta es la mesa donde estábamos tomando un café, que está ahí señalada con un sistema muy estético, esa flecha. Estábamos tomando un café ahí y de repente en la mesa al lado había una parejita que estaba hablando sin parar de celos, de sexo, de infidelidades, que no sé quién le metió los cuernos a no sé quién. Y claro, nosotros nos quedamos callados porque estaba mucho mejor lo que hablaba en la mesa al lado, pero no era de chusmas, ¿no? No era de, porque yo no sabía quién era la persona, no me interesaba, era había algo en esas frases que era muy poderoso, una identificación, un misterio, una historia, había algo que era muy interesante. Y ahí, en ese momento, milagrosamente ocurre esto que es, la idea llega a nosotros. Nos quedamos escuchando y dijimos, che, está bueno esto, ¿por qué no empezamos a anotar, a recopilar las frases que escuchamos en la calle? Y entonces un día, cuando tengamos muchas, hacemos un libro y que ese libro registre la forma de hablar de toda la sociedad para el resto de la eternidad, que quede un registro de vuelta, feriado, ¿no? Día festivo. Vieron que los feriados uno piensa en grande, piensa distinto. Un martes normal no pensás eso. Esto lo pensamos un feriado, era un delirio absoluto. No se nos ocurre, no tenemos idea cómo lo íbamos a hacer, pero fue, sí, hay que hacer esto. Buenísimo. Idea espectacular. Nos levantamos de la mesa, nos vamos caminando, decimos, bueno, dale, anotá la primera frase, que fue lo que dijeron recién. Y no pudimos. ¿Por qué? Porque no nos acordábamos. Era, che, no me acuerdo bien qué dijo. Sí, era celos, que no sé qué, los cuernos. Seguimos caminando, dimos la vuelta en esa esquinita que se ve ahí al fondo y pasamos por este taller mecánico, que era, que es el mismo que sigue estando ahora. Era feriado, de vuelta estaban los dos mecánicos sentados tomando mate, imagínenselos, ahí los dos señores, musculosa seguro porque hacía calor, y pasamos con Tato diciendo, ¿será este el momento en el que anotamos la primera frase? Y pasamos ahí caminando despacito, ta, 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 y de repente cuando pasamos, que estaban medio en silencio, y justo cuando pasamos uno le dice al otro, eso es cobardía, no es otra cosa. Eso es cobardía, no es otra cosa. Y nos miramos con Tatiana y dijimos, es esto, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué era? No tengo idea, porque ¿qué es? Eso es cobardía, no es otra cosa, no sé de qué está hablando, quién tiene cobardía, qué no es cobardía, qué no es otra cosa, no tengo idea, pero dijimos, es esto, esto es lo que vamos a hacer. Eh, y acá entonces viene el disparador de todo esto, que es, ¿ustedes me explican cómo de ese momento, de esa frase, se podía pasar a tener una comunidad de 10 millones de personas y todo lo que les conté antes? Era una idea completamente descabellada, no tenía ningún sentido. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que iba a pasar todo lo que pasó, le hubiera dicho, larga las drogas duras, porque no, no, esto no tiene ningún sentido. Eh, Así que, ya contada esta historia, para poder como tratar de vuelta, analizar un poco qué es lo que hay, vamos a ir repasando un poquito más cosas de historia, pero ya ahora les voy a ir contando algunas ideas de lo que para mí sirve
Quiero aclarar antes que nada, nada de esto es una fórmula, nada de esto es para decirles así es como se hace una idea. No me gusta pensar así, pero además siento que no funciona eso porque cada uno tiene sus sistemas, pero quizás, espero, las inspire a pensar sus propias ideas. Lo primero que voy a decirles es, de todas las formas que hay de la creatividad, de todas las formas que hay de las ideas y de pensar ideas, a mí me gusta dividirlas en dos grandes categorías, que son las ideas que uno va a buscar y las ideas que vienen, las que llegan sin que nadie las llame. La gente anda diciendo es claramente una idea que llegó sin que nadie la llame. Eh, Como yo les decía, trabajo hace 20 años con ideas y en la creatividad me la paso yendo a buscar ideas, pero las ideas que llegan solas, como esta, que es de repente en un feriado donde no estaba trabajando, no estaba buscando un proyecto, no estaba buscando nada, llegó esta idea. ¿Y por qué me parecen las más lindas? Porque tienen combustible propio. Las ideas que llegan solas vinieron en algo, en moto, no sé en qué vienen. Es como, ¿viste? No sé cómo te encuentran ni siquiera, te le compartís ubicación, no sé. Pero llegan solas y tienen combustible propio, tienen energía y muchas veces esa energía les permite como correr para adelante. La gente anda diciendo, de hecho, era una idea que a mí ya me había llegado una vez y ahora vamos a hablar, a ver que también le llegó a muchas personas, ni siquiera es una idea única, para nada. Evidentemente era una idea que estaba buscando a mucha gente. Lo siguiente que pienso sobre este proyecto y esta historia es la importancia de anotarlo todo. Recién les decía, hicimos media cuadra y ya no nos acordábamos nada de lo que había dicho el otro. Y lo que fui comprobando con los años es que por más bien que escribas, si vos querés reescribir lo que dijo la persona en la frase, la arruinás. Yo al menos la arruino siempre. Paso a media cuadra y digo, "Ah, ahora lo anoto", y me pongo así a anotar y digo, uy, no, ¿cómo dijo? Y le cambio una palabra y ya hay algo de esa magia que se pierde. Eh, de hecho, eh, Lori Moore, que es una escritora norteamericana, hace poco leía, de hecho después les voy a mostrar algo de ese libro, dice que la diferencia entre un poeta y un no poeta es que el no poeta cree que después se va a acordar todo, en vez de levantarse, prender la luz y anotar. Mauricio Cartún, el dramaturgo, quizás lo conocen por dramaturgo o por el padre de Caro Pardíaco, sí, sí, palabras mayores. Él le llama acopio, habla mucho también de eso. Todos los artistas y creativos y creativas del mundo hablan de esto. Hay que anotar. Digo, sirve para todo, sirve para anotar los sueños, para el supermercado, para lo que quieran. Hay que anotar en el momento. Eh, Porque si no, créanme, se pierde. Y si no se pierde, se arruina. La cantidad de ideas que se me perdieron en el camino porque no las anoté. Y la cantidad de ideas y cosas que he reencontrado, miren, les voy a mostrar un momento, yo tengo cientos de libretas como estas, eh, libretas, cuadernos, donde yo voy anotando cosas. En algún momento me di cuenta que era más útil hacerlo en el teléfono, entonces tengo notas, porque después podés encontrar, digamos, no, puedes buscarlas como por categorías. Eh, pero bueno, el cuaderno también funciona. Insisto, anotarlo todo. Siguiente, llamémosle aprendizaje. Tercero, el tesoro está en el jardín propio y ahora les voy a contar una pequeña historia. Para mí es muy importante, en la gente anda diciendo, en cualquier proyecto creativo, trabajar con el recurso local o la materia local. Muchas veces pensamos, no sé por qué, que las grandes ideas están lejos, ¿no? Como que hay que ir a buscarlas, como no sé, algo grandilocuente. Y en general están cerquita, muy cerca. Eh, y tiene que ver con el universo propio, con la voz propia, con la materia que tenemos disponible de vuelta, ¿no? Digo, en mi caso eran las frases escuchadas en la calle, que es una fuente inagotable, ¿no? Es como una fuente material que uno sale a la calle y no termina nunca, aparece siempre y estaba ahí muy cerquita, no había que ir a buscar una gran frase, estaba ahí, lo estaba diciendo la gente. Para ilustrar esto, les voy a contar un pequeño cuento de Borges que releí el otro día y dije, este está buenísimo para la charla, que se llama Historia de los dos que soñaron. No sé si alguien lo leyó. En ese cuento hay un tipo, creo que la ciudad se llama Isfahán, es un cuento así medio como un mito, como medio de las mil y una noche.
Pasa en Asia, imagínense, en tiempos inmemoriales, y este tipo pierde toda su fortuna, pierde todo lo que tenía, de un día para el otro. Y un día tiene un sueño. En el sueño, una voz le dice que su fortuna está en otra casa, que está a miles de kilómetros, en otra ciudad. Y él la ve en el sueño, la casa, y ve un jardín y le dicen, en el jardín de esa casa de este tipo está enterrada tu fortuna, anda a buscarla. El tipo se despierta, deja todo, se lanza a la aventura y se va a buscar esa casa. Por supuesto, en el cuento le pasan un montón de cosas, tiene aventuras, finalmente llega a la casa de este otro tipo, se sienta con él muy emocionado y le dice, hermano, pero en árabe, yo soñé que mi fortuna, que la perdí, está enterrada acá en tu jardín. Y el tipo se empieza a reír irónicamente y le dice, hombre necio, la misma noche que vos soñaste eso, yo soñé que enterrado en un jardín en Isfahán, la ciudad del otro, hay enterrada una fortuna en un jardín debajo de una higuera. Y sin embargo, yo no fui a buscarla, no soy un necio como vos, no me mandé a eso, es solamente un sueño. ¿Por qué viniste? Y el tipo, el original, el protagonista, agarra, se va, vuelve a su casa después de toda su aventura y debajo de la higuera excava y encuentra en su propio jardín la fortuna. Es decir, en su propio jardín encuentra lo que le había dicho que había soñado el otro. Me parece un cuento hermoso, contado por Borges, ni les cuento, o sea, les recomiendo que lo lean, eh, para describir esto. La fortuna está en el jardín propio, en la materia propia, en lo que tenemos cerca nuestro para trabajar. Eso creo. Igual también está bueno irse a buscar. Es más, a veces hay que hacer todo ese viaje, eso es muy interesante. A veces hay que irse muy lejos para darse cuenta que está acá adentro o acá cerca. Sin embargo, sin embargo, a pesar de trabajar con la materia propia con la que conocemos, por ejemplo, las frases, la gente anda diciendo, yo llevaba años escuchando frases como cualquiera de ustedes, es algo que sucede en la calle. Cualquiera sea la materia, por más que la conozcamos, hay que investigarla mucho antes de, para mí, antes de lanzar un proyecto, antes de hacer lo que sea. Nosotros, de hecho, estuvimos 9 meses. Después de ese momento que les conté del taller mecánico, pasamos 9 meses donde íbamos anotando las frases que escuchábamos. Y no es que dijimos al tercer cuarto día, che, ya está, tenemos frases, compartámoslas. Decidimos esperar, 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 esperar. Y lo digo porque creo que a veces hay ansiedad en los proyectos creativos. Uno quiere como agarrar y decir, ya, 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 ponerlo en Instagram, comunicarlo. Y si haces eso, lo que te perdés es justamente conocer lo que tenés. A nosotros, eh, ir recopilando estas frases nos permitía ir entendiéndolas, entender qué era una frase de la gente anda diciendo, cuál era graciosa, cuál no, cómo funcionaban, también cómo contarlas. Nosotros pasamos por muchos procesos, al principio era con imagen, después era por ahí contar primero quién la decía y después la frase, y todo eso lo fuimos entendiendo con la recopilación de lo que teníamos. Aparte de recopilar algo, lo que hace es que con el tiempo pues mirás y tenés un montón y ya tenés algo interesante. Obviamente, lo que tiene de riesgo eso, lo que tiene de riesgo el esperar, es la posibilidad de que se te caiga el entusiasmo, ¿no? Entusiasmo, palabra fundamental en la vida, para mí, y muy conectada con creatividad, que quizás ya sepan, sobre todo los que vieron a Cartoon, que lo dice mucho, que se lo escuché a muchos artistas, eh, eh, es entusiasmo significa, viene del griego, perdón, que significa en tu Zeus, significa en tu Dios. Básicamente, el entusiasmo es como tener un Dios adentro. Y yo creo que con los proyectos creativos, los que funcionan, pasa eso, ¿no? Uno se siente entusiasmado, tiene como un Dios adentro, está iluminado, está contento, está vital. Eh, lo que les decía antes, que es, che, hay que esperar, hay que dejar, hay que investigar la materia, entenderla, tiene ese riesgo. Por ahí pasan los meses y decís, bueno, me aburrí, o me cansé, o me pasó algo justo. Y yo creo que hay algo que nos puede salvar, que es lo que pongo acá, es lo que llamo la unidad mínima de creación, que es dividir al proyecto en pequeñas piezas. Hay un libro que también les recomiendo mucho, que se llama Fluir,
donde son unos psicólogos que se fueron a entrevistar durante años a un montón de personas de carreras y profesiones totalmente distintas para entender qué los hacía felices y cuándo un trabajo funcionaba bien, cuándo estaban entusiasmados, etcétera. Y encontraron un montón de reglas, es un libro entero, pero lo que tiene que ver con esto es, ellos veían que es clave tener un objetivo a largo plazo grande, lindo, importante, pero a su vez tener objetivos alcanzables muy pequeños. Es decir, objetivos lo suficientemente desafiantes como para que te interese hacerlo, pero lo suficientemente fácil como para lograrlo y tener una alegría, porque si no estás todos los días como buscando y no encontrás. En el caso de la gente anda diciendo, es muy claro, la unidad mínima de creación son las frases. Nosotros cada día eh, o casi todos los días encontrábamos una frase. Y cada vez que encontrábamos una frase, antes de lanzar el proyecto, era, wow, qué lindo, como tengo una frase. Y eso ya te daba satisfacción y hacía que no nos perdamos en el camino y que no perdamos el entusiasmo. Otra clave para mí, para no perder entusiasmo, es la gente siempre con gente. ¿Qué significa esto? Eh, También después de haber trabajado muchos años de proyectos creativos y solo con grupos, etcétera, es infalible trabajar con gente, es mucho mejor. Y es algo que a veces no se tiene tanto en cuenta o que a veces se dice, no, bueno, el emprendedor que va ahí solo por el mundo, para mí es clave. En este caso, una socia y luego cuando lanzamos el proyecto, todos ustedes, la comunidad, es un trabajo en equipo que lo que te permite es tener un compromiso. Es decir, vos tenés a alguien a quien le tenés que mandar la frase que escuchaste o tenés que eh, no sé, el proyecto que sea que estés haciendo, tenés que poder como ir compartiéndoselo. Tenés el estímulo porque esa persona te estimula o esas personas y tenés también como una retroalimentación. Me parece otro punto que es recontra clave y que es un aprendizaje que la gente anda diciendo. Antes de llegar ahí, les decía, fueron 9 meses, estuvimos recopilando las frases, estuvimos diciendo, bueno, ¿cuándo lanzamos? Que sí, que no, probando los colores, etcétera, etcétera. Y un día, 23 de agosto de 2013, dijimos, bueno, ya está, vamos a compartirlo. En ese momento no existía Instagram, creo, recién empezaba. Se estaban poniendo de moda las fanpage de Facebook. Si son muy jóvenes, quizás ni las vieron, pero era lo que estaba empezando. Dijimos, bueno, compartamos una fanpage. Y dijimos, bueno, pero ¿cómo lo compartimos? Dijimos, bueno, teníamos 150 frases. Y dijimos, bueno, vamos a poner 10. Y 10 que representen lo que queremos hacer, lo que es. Algo que la gente lo ve sin tener que explicarle nada más, ya entiendo qué es esto. Igual digo la gente y pensábamos que iban a ser 50 personas. Entonces publicamos, acá están las 10 frases que publicamos. Les voy a leer la primera nada más, que además es la primera del libro uno que acá está, se los muestro. Acá está el librito. Y efectivamente, acá está la primera frase, que era, es una que escuché yo, me acuerdo perfecto, había llovido en Buenos Aires, se había caído un árbol por la tormenta en el barrio Caballito, y pasé delante de dos nenes que estaban jugando a la pelota paleta, dos nenes porteños citadinos, bien de ciudad, y cuando pasé estaban jugando muy felices, y uno les decía al otro, hey, está bueno jugar en la calle, ¿no? Y me pareció hermoso porque dije, claro, como lo que es la época, y ni hablar ahora, esto era 2011, 2012, eh, los nenes sorprendidos de lo que era jugar en la calle porque un árbol se había caído. Y de hecho elegimos esa frase como primera del libro porque nos parecía que representaba un poco lo que la gente anda diciendo, que es un juego en la calle, ¿no? O sea, es jugar a escuchar las frases en la calle. Bueno, pusimos esas frases, creo que eso fue a la noche, le pusimos nombre, la gente anda diciendo, pusimos una pequeña descripción que decía algo así como fragmentos de conversaciones que escuchábamos por la calle, frases sueltas, fuera de contexto, o casi siempre fuera de contexto, y nada más. Invitamos a 50 amigos, algo así. Lo podías poner en la fanpage como invitar amigos y le llegaba una notificación. Y nos fuimos a tomar algo.
yo creo que esa misma noche cuando volvimos, y si no fue a la mañana, había 1000 personas. Y no teníamos ninguna explicación de por qué había 1000 personas. De hecho, esta es la primera captura de pantalla que tenemos de, básicamente, de la fanpage como era en ese momento. Si se fijan, ven que el logo era un poco distinto. Era cuando ahí teníamos 1101 seguidores, que le sacamos a captura porque fue como, ¿qué está pasando? Rarísimo. Y ahí pasa esto que les digo, o sea, como lo muy, muy, muy misterioso de por qué de golpe esto funciona. Pero después pasa otra cosa más misteriosa todavía, o no tanto, que es que inmediatamente nos empiezan a mandar las frases que escuchan en la calle sin que nosotros las pidamos. O sea, sin haber puesto en ningún lugar, che, si querés compartir tu frase, se hace así, asá, si querés, no sé, mandarnos por este lugar, o la frase, o explicar cómo era la frase, que las comillas y el contexto. La gente sola empezó a mandar. Y nosotros ahí, de hecho, tuvimos un debate, porque algo que no les dije, creo, como el objetivo original era que sea como una recopilación verdadera, totalmente cierta de cómo la gente hablaba, estábamos obsesionados con que la frase tenía que ser exactamente como había sido dicha. No podía tener nada inventado. Y claro, nosotros dijimos, hey, pero nos mandan la frase y yo cómo sé que lo que escucharon es cierto. Y después dijimos, pero pará, ¿y ellos cómo saben que lo que nosotros escuchamos es cierto? Estamos todos en la misma. Es un tema de confianza y confiar en el proceso. Confiemos. Y además, hay algo intuitivo. Uno la lee y dice, Eso lo pudo haber dicho alguien, sí, eso no está redactado, eso es así." Y dijimos, vamos a compartir una a ver qué pasa. Y compartimos esta, que fue la primera, digamos, básicamente, que dice, Marta, tenemos que comprar una Biblia, era una pareja hablando por la calle en Villa Ballester. Siempre me gustó esta frase porque digo como, Marta, tenemos que comprar una Biblia, qué les pasaba, ¿no? Había un exorcismo, no sé, se le había perdido la otra, no tengo idea, pero me parece una frase hermosa que es como el génesis literalmente de lo que es la gente anda diciendo. Esperen que voy a un momento. Listo. Eh, y esperen que voy a volver a tocar este botón. Ahí está. Algo que me estaba olvidando también del tema de la verdad de las frases, que creo que no lo puse en esta presentación. Al toque, muy al toque de que lanzamos esto, empezaron algunas marcas a pedirnos colaborar y en particular hubo una que vino y nos ofreció hacer un proyecto. Y dijimos, bueno, dale, puede ser, qué sé yo. Y cuando íbamos a hacerlo, ya estábamos por lanzarlo, nos dice, bueno, no, la idea es esta. Ustedes tienen que inventar, se lanzaba un producto, no voy a decir cuál, se lanzaba un producto y decía, ustedes lo que tienen que hacer es inventar unas frases que hablen de ese producto. Y dijimos, no. Y nos dijeron, pero ¿y por qué no? Y dijimos, porque no es así, o sea, porque no funciona así el proyecto, porque son frases escuchadas en la calle verdaderas, es lo único que es. Y nos dijeron, pero ¿y la gente qué sabe? O sea, que son reales o no. Y dije, no sé, pero nosotros sabemos. O sea, si yo la invento, yo sé que la estoy inventando. Pero además, ahí entendimos, gracias a eso, que el único valor, o sea, que la única identidad de marca para quienes trabajan en el mundo de la publicidad o creatividad, pero también en cualquier otra área, la identidad, el conceptual, la voz propia, que es fundamental para mí, para escribir, para el arte, para cualquier cosa que hagamos, en el caso de la gente anda diciendo, eran estos cartelitos. O sea, era simplemente eso. De hecho, no tienen logo, que es otra cosa muy extraña, que ya vamos a hablar al final. Eran cartelitos con la frase y que nosotros sabíamos que eran verdaderas. Fin. Si yo mentía en la frase, arruinaba todo. Bueno, no lo entendieron bien, pero digo, los de la marca, pero no lo hicimos y llevamos 12 o 13 años sin inventar una frase. Tengo el orgullo de decir eso. Ha pasado quizás que nos hayan mandado alguna que por ahí puede ser inventada, intentamos que eso no suceda, pero bueno, puedo decir eso con orgullo. Ahora sí, lo que les decía recién, una cosa más sobre esto de las ideas que vienen, que dije al principio. Recuerdan como las ideas que uno va a buscar y las ideas que vienen. Nosotros lo llevamos un poco al extremo porque dijimos, no pongamos, no vayamos a buscar frases, que las frases vengan solas, que es lo que sucedió, pero podríamos haber dicho, hey,
Pongamos aunque sea un cartelito, algo en algún lugar que diga, nada, deja tu frase acá. Y no lo hicimos nunca, en 12 años, jamás. ¿Por qué? Porque creo mucho en la fuerza de las cosas que llegan solas. La frase encuentra su camino. Incluso además creo que la gente que nos ha enviado las frases, como ha tenido que pasar el problema de decir a dónde las mando, significa que tuvo la voluntad, tuvo las ganas, el entusiasmo de hacer eso. Y yo creo que si hicieron eso es porque la frase ya de por sí es valiosa para ellos. Eh, Quizás es un poco extremo. Para decirles un dato también, en ese momento entraban 500 frases por día, llegaban 500 mensajes con frases. Llegamos a tener 25.000 mensajes sin leer en la bandeja de entrada. Era un ataque de pánico entrar a esa bandeja cada vez y hermoso al mismo tiempo. De hecho, por eso decimos que hay más de 100.000 frases recopiladas. Bueno, vamos siguiendo. Ya estamos pasando la mitad, nos vamos acercando al punto final. Muy, como venimos de tiempo, espectacular. Otra cosa que me parece un aprendizaje muy interesante de este proyecto. Una buena idea no tiene por qué ser una idea nueva. Tampoco estoy diciendo con esto róbense una idea, que lo dicen muchos artistas, que es una de las formas de pensar, pero no es eso. Es nosotros, cuando lanzamos este proyecto, nos enteramos después porque nos lo contaron, que ya existía. Que en Estados Unidos habían hecho hace 10 años un proyecto llamado Overheard in New York. Acá lo tienen, lo ven, de hecho es muy parecido. Eran frases escuchadas en Nueva York que después se llevó a otras ciudades. Ellos compartían la frase así, en blanco y nada más, a veces sin el contexto, pero era lo mismo. Y después me dicen, che, mira, ahí hay un español que hace esto, y era alguien que escuchaba frases y las dibujaba. Y cuando nosotros vimos esto, lo que pensamos fue, menos mal, menos mal que yo no sabía esto antes, porque es muy probable que si lo hubiera sabido, no hubiéramos hecho la gente anda diciendo. Porque hubiéramos dicho, no, bueno, ya lo hicieron, es medio copiarlo, capaz que no. Y en realidad nada que ver, porque lo que dice el mecánico de acá de Buenos Aires, eso no es cobardía, es otra cosa. Y lo que dice el mecánico de Nueva York no tiene nada que ver. Y porque este dibujo es una forma de verlo, es una forma distinta, y lo que hacen estos de Nueva York era distinto, es otra cosa. Eh, pero si yo lo hubiera sabido antes, capaz no lo hacía. Por eso me parece importante contárselos, porque quizás alguna idea que tienen por ahí es, che, pero esto ya se hizo parecido. No pasa nada. No pasa nada, eh, sobre todo por lo que les voy a decir ahora, que es esto de la idea habitable. Para eso, para hablarles de la idea habitable, les voy a contar una historia de vuelta, que es algo que nos pasó también en ese momento cuando lanzamos el proyecto. Así como aparecieron marcas, aparecieron medios, etcétera, y gente que nos mandaba frases, apareció un tipo con un mail rarísimo que decía: Hola chicos, ¿cómo están? Me encanta esto de la gente anda diciendo. Yo quiero contarles que una vez estando en Grecia, tuve un sueño y soñé con el mismo proyecto. Soñé que recopilaba frases escuchadas en la calle y hacía cartelitos y se hacía una comunidad con eso. Parece el tipo del cuento de Borges, ¿no? El tipo que soñó. Y en el mail decía que él, como estaba en Grecia, entonces le había pedido a su hermana en Buenos Aires que ella saliera a recopilar las frases. Le había pagado y todo. Le decía, te pago, anda a escuchar frases. Y no funcionó. No funcionó porque la hermana se aburrió, porque el tipo en Grecia no lo pudo hacer, porque después cuando volvió se olvidó del tema. ¿Y qué es lo que me quedo de eso? Que algo mejor que una muy buena idea es una idea habitable. Y esto se conecta totalmente con las ideas que llegan. Las ideas que uno va a buscar y las ideas que llegan. Las más lindas son las que llegan, pero no alcanza con eso. No es que solamente llegó la idea y ya está. La idea tiene que ser habitable. ¿Y qué significa que sea habitable? Es eso, que la puedas habitar, que te sientas cómodo, cómoda adentro de esa idea, que pasen los días y digas, che, me entusiasma, me divierte cada vez más. La gente anda diciendo, para mí es muy habitable, hace 12 años que lo hago y sigo armando los cartelitos, sigo publicando, me gusta, insisto, me es habitable. Y hay muchas ideas para mí que tenemos que decimos, bueno, está buenísima, porque por ahí está buenísima, pero no te sale después, ¿viste? Como que se vuelve medio tóxico. Decís, che, la sigo insistiendo y no sale, no sale, no sale. Y por ahí no es habitable, es un poco como el amor también, ¿no? Como que pasa o no pasa. De hecho, la gente anda diciendo, había llegado como idea años antes, a mí se me había ocurrido en un momento.
y no la hice. Y no sé por qué, pero no era el momento. De vuelta, es como que, como el amor, ¿no? Que es un poco un encuentro, un vínculo que sucede o no sucede en un momento determinado del tiempo. Con las ideas creo que pasa algo similar. Este concepto me parece muy importante. Las ideas habitables. Muy recomendables. Se las vendo. Bueno, vamos llegando hacia el final. Eh, Yo les dije que había una idea descabellada en un bar que era hacer una recopilación de frases. Éramos dos personas, con tres barrios, cuatro barrios que recorríamos, un bondi, un subte, un shopping, y pretendíamos hacer libros que registraran la forma de hablar de la sociedad. Bueno, ¿cómo podía pasar? Ahí están, acá está. eh, Sucedió, acá está el otro. ¿Cómo sucedió? Bueno, creo, de vuelta, que esto lo que les acabo de contar, un poco lo de las ideas que llegan, en vez de las que vamos a buscar, es un poco lo de anotar todo, estoy repasando, ¿no? Es un poco lo de hacerlo con gente, es lo de la unidad mínima de creación, es que sea habitable y es que se mantenga el entusiasmo durante todo ese tiempo. Algo más sobre los libros, eh, este señor, el del sueño de Grecia, en el mail lo que nos decía fue muy al principio, como si lo lanzamos en agosto, el mail fue en octubre, supónganse. Nos dice, bueno, como yo no pude hacer el proyecto, quiero financiarles el libro. Y en ese momento tuvimos dudas, porque era como, bueno, es el objetivo original, que bueno, ya está resuelto. Y dijimos, no, es lo mismo que pasó con el proyecto desde el principio. No, todavía no conocíamos bien la materia, porque una cosa eran las frases que nosotros habíamos recopilado, y otra es lo que empezaba a pasar ahora cuando ustedes nos empezaban a mandar y venían frases de otros barrios y de otras ciudades, de otras provincias, de otros países, de otros continentes. Dijimos, no, 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 hay que esperar. Otra vez, no, no, no es ahora, no hay que arrebatarlo, es como cocinar a fuego lento, es, pará. Y dejamos pasar, de hecho, casi un año, hasta que dijimos, ahora sí, ahora podemos hacer un libro. En 2013 fue eso, y yo me siento muy contento de eso porque nos permitió, insisto, entender mejor lo que eran las frases, tener además una recopilación mucho mayor. Nosotros para hacer el libro... eh, teníamos miles y miles y miles y miles. Imprimimos un montón, las recortamos en papelito, las tiramos en el piso y seleccionamos 666. Me acuerdo el número porque es muy particular. Y dijimos, listo, estas están buenas. Ahora hay que hacer un libro, que eso es otra cosa, que es pensar con la forma. No es lo mismo una fanpage, no es lo mismo Instagram, no es lo mismo Twitter que un libro. Y lo que hicimos básicamente fue poner en una cartulina gigante, la primera que era la que les mostré, la que decía, hey, está bueno jugar en la calle, y la última frase era una que estaba perfecta para el final, que decía, eh, perdón, ya está, decía, perdón por escuchar conversaciones ajenas. Era el cierre perfecto para el libro. Las pusimos una en cada punta y después dijimos, bueno, ahora hay que unir todo el libro con las frases, pero cada frase se tiene que conectar con la otra. Y fue un trabajo de mucho tiempo, porque entendimos eso, que era un libro, no era una fanpage, no era una colección de cosas que estaban buenas y ya, había que ser un libro. Si alguien de ustedes tiene el libro, puede hacer ese ejercicio que es leer eh, las frases una tras de la otra y ver que forman como una gran conversación. Al poquito tiempo también hicimos una búsqueda en Google que decía solamente andan diciendo. Esto que están viendo es a los pocos meses todas las imágenes que aparecían en Google cuando ponías andan diciendo. Y esto se los muestro para decir que la gente anda diciendo, además de un libro, además de fanpage, se transformó como una especie de concepto popular que le dio nombre a muchísimos proyectos. De hecho, nos llegaban un montón de mails de gente que decía, che, yo puedo hacer el mío en Guatemala o México, o la universidad anda diciendo. Y a todos les decíamos lo mismo, que era, sí, obvio. Así como nosotros terminamos haciendo la idea que otros habían hecho sin saberlo, acá era hacerlo, simplemente les contábamos cómo lo habíamos hecho y fue muy interesante porque fue ver para quiénes fue habitable y para quiénes no. Muchas de estas personas después cerraron el proyecto y otras lo continuaron. Pero esta foto siempre me gustó mucho porque es como, wow, que el poder de una idea, de vuelta, de una idea habitable y de una comunidad. Pero bueno, ahora sí, estamos llegando al final. Estoy muy orgulloso de mí mismo con el tiempo. No suelo ser así de compacto. Eh,
empezamos preguntando qué pasó, o sea, qué tiene la gente anda diciendo. Y la pregunta tiene que ver también con que es un proyecto que se hizo sin un peso, nunca invertimos nada en la agenda de edición dinero, no teníamos amigos influencers o famosos que podrían haber como empujado de entrada, y tampoco hicimos las cosas bien. ¿En qué sentido? No, no hacíamos lo que el algoritmo decía. Esto ya venía en ese momento, que supuestamente tenés que hacer las cosas como el algoritmo te sugiere para que te lo muestre a mucha gente. Esto que están viendo ahí, esa foto, que me ven tan joven, es hace muchos años cuando Facebook abrió sus oficinas en Buenos Aires, hicieron una serie de charlas y nos invitaron a nosotros primero para contar el caso que la gente anda diciendo, porque querían saber qué había pasado, cómo se había convertido en eso. Y lo que fue muy loco en esa charla es que cuando terminamos de contar, parecido a lo que les conté recién, varios de los programadores, los técnicos de ahí, nos dijeron, chicos, no entendemos. No entendemos cómo este proyecto creció lo que creció. ¿Por qué? Porque va en contra del algoritmo. Facebook en ese momento no quería que hubiera posteos con frases. De hecho, no se podía pautar, no se le podía poner plata. Si vos decías, che, yo le quiero poner a mi posteo plata para que le llegue a más gente, no nos hubieran dejado, porque Facebook no te permitía si tenías una imagen con más del 30% de texto. Imagínense nosotros, que era todo texto. Entonces ellos decían, pero no, no puede ser. O sea, ¿cómo fue que sucedió esto? Eh, esta charla que acabamos de tener es un poco para justamente ver cómo fue. Yo creo que tiene que ver con las hipótesis que acabamos de hablar, pero también el otro día, en un proyecto que estuve trabajando con una científica de CONICET, de acá de Argentina, proyecto de arte, tecnología y creatividad, teníamos que trabajar con el agua del riachuelo. El riachuelo es un río de acá de Buenos Aires que está muy contaminado, muy famoso por la contaminación. Y nos llevamos agua del riachuelo y la científica lo puso en el microscopio y lo que nos decía es, vamos a mirar, ¿no? Entonces en el microscopio vos veías el agua y veías muchos puntitos, y algunos se movían. Y ella decía, en el agua siempre hay una corriente. Y la forma de ver si hay algo vivo en el agua, si alguna de esas partículas está viva o es simplemente como un microorganismo, no microorganismo, sino una mota de polvo o lo que sea, pero que no está vivo, la forma o una de las formas de saberlo es ver si nada contra la corriente o se mueve contra la corriente. Lo vivo va contra la corriente. Entonces, vos en el agua, nosotros veíamos, de repente la corriente iba para allá y había algunas cositas que iba para otro lado. Solo lo vivo puede ir contra la corriente. Eh, y a mí me quedó mucho esa frase que dijo ella y dije, claro, lo que está vivo va contra la corriente o puede ir contra la corriente. No siempre va contra la corriente, pero bueno, poéticamente cierra bien con lo que les acabo de contar, porque creo que la gente anda diciendo es un proyecto muy vivo y tiene que ver con lo que hablamos antes de lo habitable, de lo vital, y que quizás me parece que el mensaje es que en cualquier cosa que nosotros hagamos, si logramos alguna de estas cosas que fuimos hablando, sobre todo que sea una idea habitable, que sea una idea que produce entusiasmo, una idea que produce alegría, que es genuina, que mantiene su verdad, como les conté con el tema de las frases, que se toma su tiempo, que no se arrebata, que se hace con gente, que se hace con una comunidad, quizás logra una vida que no necesita de el algoritmo. Y cuando digo el algoritmo, digo en general el algoritmo como concepto de lo que está establecido, que esto hay que hacerlo así. Para que ustedes se den una idea, nosotros no solo teníamos esos textos, sino que además después abrimos un Twitter. O sea, el Facebook llegó a 8 millones y pico de personas. Después abrimos Twitter. Y en Twitter lo que andaba bien era texto o imágenes calibradas para el tamaño de Twitter. Nosotros, ni diseñador teníamos nada, poníamos las mismas fotos que se veían re mal. Vos estabas en Twitter y pasabas y se veían cortadas. Y el proyecto le pasó lo mismo que en Facebook, como si hubiera sido que arrancó de vuelta de cero como si nada. Casi 1 millón de personas. Y después un día vino Instagram, que yo quiero decir, mea culpa, que dije, no, eso Instagram no, no sé, no, no va a funcionar, no, me parece que no. Pero bueno, por las dudas, qué sé yo, pongamos ahí unas frases. Las frases en Instagram tenían que ser cuadradas. Y nosotros las tenemos apaisadas, horizontales, porque son como fotos de la palabra. Y me gusta que sea así.
Y dijimos, no, no vamos a adaptar a un cuadrado, que no tiene nada que ver, no es lo genuino de este proyecto. Pongámosla como está y unos cachos de negros arriba y abajo y listo. Y pasó lo mismo. Y lo más gracioso es que nunca contamos en Facebook que teníamos un Instagram. O sea, es como que le dimos play ahí, arrancó y otra vez se volvió a crecer la comunidad como si nada. Así que por eso, digo, como cierre de esta parte, me quedo con esta idea. Creo que si logramos un proyecto, una idea o cualquier cosa que quieran hacer, no tiene por qué ser un proyecto creativo así. Cualquier cosa que hagamos, me parece que si es genuino, si está vivo, va contra la corriente o puede ir contra la corriente y su vitalidad le puede permitir ir contra, digamos, el algoritmo. Bueno, no, no. Compacto total, son -7. Les voy a contar, eso fue como vamos a decir, la charla en sí. Ahora quiero contarles algo más antes de terminar y pasar a las preguntas, que no sé, yo no estuve mirando el chat, así que si hay alguna pregunta ahora me la pasarán. Eh, Hay otra pregunta para mí clave en todo esto que es, bueno, todo bien, muy divertido. Las claves son las ideas que vienen solas, ¿no? Yo digo las ideas que vienen sin que uno las llame. Ok, ¿y cómo llamo a las ideas que vienen sin que las llame? O sea, hay como una paradoja ahí. O sea, está bien, bárbaro, me tengo que quedar sentado esperando. A ver que le paso, comparto ubicación, a ver si la idea me viene a buscar. Y es algo que me obsesiona, es parte de lo que les decía de un poco la investigación que estuvimos haciendo este año en Ateneo Islandia, que ya les contaré de ese proyecto, sobre creatividad, sobre inteligencia artificial, y a mí me interesaba este tema, que era, ¿se puede entrenar la creatividad? Porque si pienso que lo más importante en este momento que estamos pasando, que dije inteligencia artificial y ni entré en otro tema que me interesa mucho, que es crisis climática, del cual aprendí mucho porque hicimos un podcast para National Geographic, donde entrevistamos 35 expertos, entre ellos un premio Nobel, donde la conclusión fue la misma, creatividad, para todo, para adaptarse, para lo que se viene. O sea, vivimos un mundo que la creatividad y la creatividad genuina, porque además va a pasar con la IA, que no vamos a saber qué es cierto, qué no, yo creo que lo genuino va a valer oro, o sea, va a valer mucho lo propio, lo verdadero. Entonces dijimos, sí, pero ¿se puede entrenar la creatividad? O bueno, de vuelta, hay que sentarse a esperar. Y lo que encontramos es que sí, hay un montón de recursos, de herramientas, de operaciones mentales creativas. Empezamos a mapearlas, a buscar un montón de esas operaciones mentales y de recursos y estrategias y, y formas de alguna manera entrar en estado creativo y prender la antena, porque un poco se trata de eso. Imaginen una radio. Las ondas de la radio están llegando todo el tiempo. Ahora, vos necesitas tener una radio y poner el dial, si no, no la escuchás. Esto es un poco parecido. Hay que entrenar, creo, la creatividad para poder eh, entrar en esa antena. Por eso, y esto les cuento final antes de pasar a las preguntas, esta charla era parte de ese proyecto. Hay otras cosas que vamos a hacer. Esto se llama La gente anda creando, porque quizás hagamos, vamos a ver si funcionó, si les gustó. Después les voy a preguntar si les gustó y si estuvo bueno, por ahí podemos invitar más gente. Pero dentro de ese proyecto vamos a hacer, les decía, la semana que viene un taller para entrenar la creatividad, que empieza el martes que viene, van a ser 4 encuentros. Así que quería aprovechar para invitarles también, a invitarlos, invitarlas a todos. Eh, Además, pensé que obviamente, ya que son miembros de la comunidad, la gente anda diciendo, van a tener un descuento especial. Ahí creo que Paul les va a poner para que puedan, al que le interese venir a ese taller, le dejan ahí, Paul, si podés, el link para venir. Igual si quieren, después me preguntan por mail o por mensaje un poco más sobre eso. Eh, para darles un ejemplo, y en realidad, y con esto ya sí voy a cerrar, yo estaba pensando, viendo las ocupaciones de ustedes, me fijé, les decía, hay psicólogos, hay de todo. Lapicera, la criminóloga, hay un entrenador de fútbol. Y pensé, dije, bueno, a ver, voy a buscar un ejemplo de uno de todos ustedes, como, a ver, esto de las operaciones mentales creativas. Y el otro día estábamos hablando con Nico y vimos, ¿vieron el gol de Di María en la final del Mundial? ¿Vieron el gol que hace, el gol de la última final, donde Di María hace este gol maravilloso, donde él como que se la pica por arriba al arquero, pero que cuando ves en la repetición, ves que en realidad le pega como rebotándole al piso? Y vimos una entrevista donde Di María dice, fue a propósito. Yo sabía perfectamente que por cómo venía la pelota, no la podía levantar picándola, se me iba a ir lejos. Entonces le pegué para abajo para que vaya para arriba.
Y dijimos, wow, eso es una operación mental creativa espectacular. Pegarle para abajo para que vaya para arriba. Eso uno podría aplicarlo en procesos creativos, es decir, voy hacia abajo para ir hacia arriba. Y tras que ese ejemplo, estamos mapeando muchas, es mi obsesión en este momento, hay más de 100 que las vamos a usar en el taller. Pero pensé en esa porque había un entrenador de fútbol y dije, bueno, es un caso raro, como qué puede tener que ver con lo que estamos hablando. Y finalmente, porque me estaba por olvidar, esto es clave, les quería dejar una consigna, si la quieren hacer, que tiene que ver con el libro que mencioné antes de Lorry Moore. El libro se llama Anagramas. Les dejo una consigna que para mí sirve para entrenar la creatividad y que tiene mucho que ver con la gente anda diciendo y con esto que hablamos al final. En este libro hay un momento donde hay una profesora de literatura que le dice a los alumnos, escribir es un safari. Significa salir y mirar, cazar y traer a casa, a la jaula de la página, la cosa viva más maravillosa del mundo. Se las leo de vuelta. Escribir es un safari. Significa salir y mirar, cazar y traer a casa, a la jaula de la página, la cosa viva más maravillosa del mundo. Entonces les quería dejar con esta consigna que es mañana, cuando salgan a la calle, piensen que salen a un safari y vayan en busca de la cosa viva más maravillosa del mundo. Por supuesto, no me refiero a salir a cazar literalmente, de hecho, no es matar, es vivir, es al revés, buscar algo vital. Que en nuestro caso fue encontrar una frase que se transformó en un proyecto digital, como la gente anda diciendo, pero pueden encontrar una foto, pueden encontrar algo que escuchen, puede ser que encuentren un recuerdo, puede ser que encuentren una coincidencia, eh, pueden encontrar cualquier cosa. Pero el tema es entrar, o sea, pensar el día en ese sentido, como un estado creativo de un safari vital donde salen a buscar la cosa viva más maravillosa del mundo. Bueno, ahora sí, con eso, siendo 6:59, esto es espectacular. Doy por como redondeada y cerrada la charla. Espero que os haya gustado. Voy a ver si dejaron alguna pregunta. Eh, bueno, pregunta uno. ¿Cuánto tiempo crees que debe pasar para saber que la idea es habitable? Bueno, no lo sé, o sea, pero sobre todo no lo sé porque creo que a cada uno le funciona algo diferente. Y como les decía al principio, no quiero decir fórmulas. El otro día fui a la presentación del libro de una amiga, Magali Tajes, quizás la conocen, y ella contaba ahí en la presentación que había pasado todo un año pensando que tenía que despertarse a las 5 de la mañana porque había leído un libro que era como el libro de las 5 de la mañana, algo así, que dice el libro, para triunfar hay que levantarse a las 5 de la mañana. Se había levantado 2 días seguidos, se murió de sueño, al tercero no se levantó y pasó un año entero culpable, diciendo, no, no me estoy levantando a las 5 de la mañana. Me gustó la anécdota porque me parece que pasa eso con muchas cosas. Yo, volviendo a la pregunta, no sé cuánto tiempo tiene que pasar. Creo que es muy intuitivo y además creo otra cosa, creo que era un poco el darwinismo de las ideas, podemos llamarlo así, que es que las ideas, ¿no? Como se van abriendo pasos solas, como que las que no son habitables se caen. Y quizás es más fácil darse cuenta de eso, de, che, esta idea no va, más que es habitable. Quizás eh, que es habitable te das cuenta con el tiempo. Pasa un montón de tiempo, si estoy haciendo esto hace un montón y me gusta y me entusiasma y funciona. Y diría, por último, que es de vuelta un poco como los vínculos, ¿no? El vínculo de las ideas es un vínculo, como fluye y lo sentís, ¿no? Como va, es como que aparte se empiezan a abrir puertas, como que lo sentís cómodo, es eso, lo vas sintiendo cómodo. No sé si respondí la pregunta, pero hice lo mejor posible. La segunda, ¿cuántas ideas habitables al tiempo crees que se puede tener? ¿Crees que se pueda vivir de ellas? Eh, yo creo que se puede tener varias ideas habitables al mismo tiempo. Es como ser un millonario con muchas casas, ¿no? Como tener una, estaría buena eso, como tener una casa en la playa, otra en la montaña, otra en tu ciudad. Esto es parecido. Pues habitar varias ideas a la vez. No sé cuántas exactamente, pero creo que sí se puede tener varias. Lo que uno no tiene es mucho tiempo. Entonces, me parece que el tema del tiempo también hace a la idea habitable o no.
porque uno con los años te vas dando cuenta que hay cosas que decís, che, esta idea está buenísima, me encantaría que pase, pero para hacerla requiere un montón de tiempo. Esta charla es un ejemplo. Yo quería hacer esta charla y tomó mucho tiempo, o sea, comunicarla, armarla. eh, y bueno, fue habitable porque la quería hacer, pero hay otras ideas que se caen justamente por eso, porque si, y le digo, lo conecto con lo de muchas a la vez. Si vos tenés 5 ideas habitables a la vez, lo que puede pasar es que alguna deje de ser habitable porque simplemente no podés dedicarle el tiempo. Pero lo que tiene la idea habitable es que por ahí vuelve. O sea, son como muy insistentes, ¿viste? Es un viejo amor que vuelve. Como la frase esa, la gente anda diciendo la que ganó el mundial de frases, la de la señora, la abuela que le decía a otra, eh, ¿se acuerdan? Me imagino que le decía, el otro día llamé al amor de mi vida y corté cuando me atendieron, me hizo bien saber que seguía vivo. Yo creo que con las ideas habitales a veces pasa lo mismo, ¿no? Como de repente hay una idea que está hace 20 años, te llama y si está viva, todavía, ahí, está esperando, como un viejo amor. Otra, ¿qué consejo le darías a un creativo que constantemente duda del potencial de sus ideas? Es difícil porque creo que nos pasa a todos, los creativos. Eh, por un lado diría que está bien, o sea, dudar, bueno, yo soy muy neurótico y me parece que está bien dudar, o sea, que está bueno tener cierta dosis de duda porque eso tiene que ver con la creatividad. No dar nada por hecho y puede ser que haya alguna idea que no tenga potencial. Ahora, si uno siente que ninguna idea de las que tiene potencial, lo que le diría es que seguramente está equivocado. O sea, no sé cómo puedo convencerlo, pero seguramente no esté en lo cierto, porque me parece que todas las personas tenemos potencial de tener ideas que estén buenas. De hecho, lo que vimos hoy fue un poco eso, una idea que es muy simple. La gente anda diciendo, no es una gran idea, es una idea muy sencilla. Y el potencial se lo dio todo lo que pasó después. Ahora, ¿tenía el potencial o no? No sé, entonces yo diría, no, sí, no dudar lo justo y necesario. Si ves que dudás demasiado, me iría a la frase de los mecánicos, eso es cobardía, no es otra cosa, animarse. Y me lo digo a mí mismo, yo no me animo a un montón de ideas, y a veces hay que hacerlas, o incluso para que fallen. A veces hay que hacerla para que fracase y diga, che, era cero habitable. O funcionó pero no la quiero hacer más. Ya está. Como quizás tiene, incluso por ahí tiene potencial, pero no la quiero hacer yo. Y les diría, bueno, se pueden, de vuelta, también se puede entrenar la creatividad. Por eso insisto, no sé si dejaron el link ahí, debe estar en el chat. Eh, si quienes quieran como potenciar la creatividad, el taller creo que va a estar bueno, porque vamos a hacer muchas consignas y me parece que una manera es entrenarla justamente, o sea, hacer ideas, producir sean sencillas, ir y venir, para que un poco se produzca la magia de la idea y ahí darse cuenta de que no es cierto, que todas pueden tener potencial. Vamos con otra. Eh, ¿Alguna vez pensaron en hacer dinero con LGAD o en realidad es un proyecto que no tiene ese propósito directamente, pero sucede naturalmente que le llaman para contratarlos para X cosa? ¿Qué reflexionan sobre esa? Eh, bueno, ¿se puede hacer plata con la gente anda diciendo sí o no? El tema que nos importa a todos. Amor, plata. Eh, Se puede, sí, o sea, creo que poder se puede, creo que se podría haber hecho mucho más. Nosotros, yo sobre todo he sido muy rígido como les conté, no quise inventar frases, no quise hacer nada que alterara, no quisimos, digamos, porque el proyecto fue siempre así, nada que alterara la esencia. Algo de plata ha hecho, los libros se han vendido muy bien, pero es un proyecto cultural y creativo, no es un proyecto que haya nacido con la identidad de algo para dejar dinero. Los libros, si lo saben, probablemente lo sepan, no dejan plata, algo, pero no es algo con lo que te vas a hacer millonario, ni mucho menos. Hemos trabajado con algunas marcas, con las cosas muy puntuales, pero yo diría que se podría hacer mucho más de vuelta, porque hay millones de seguidores, podríamos vender el espacio para comunicar cualquier cosa, pero no, no es la idea, es justamente para que sea habitable. A mí no me es habitable, es eso, no me es habitable transformar a la gente anda diciendo en eso, lo cual no significa, insisto, en rechazar el dinero para nada. Si alguien quien preguntó tiene algo para ofrecer, no pasa nada, nos llaman y lo charlamos. Siempre se puede hacer algo.
Eso, creo que, creo que sí, que con eso podemos cerrarlo. Bueno, muchas gracias. Son 7 y 7. Logramos meterlo en tiempo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan llevado algo que les sirva para lo suyo. Seguramente lo grabamos, vamos a ver cómo quedó, si funcionó bien, porque estábamos experimentando un poco acá. Se los mandaremos por mail por si lo quieren volver a ver, o para las personas que no pudieron entrar. Y nada, también a quienes se quieran sumar al taller para entrenar creatividad la semana que viene, más que bienvenidas y bienvenidos, va a estar muy divertido. Y también quienes hagan la consigna que les conté de este libro Lorry Moore, si nos quieren escribir para contar cómo les fue, maravilloso. Bueno, ahora sí, muchas gracias, muchas gracias por venir, son un montón. No puedo ver a todos, pero les mando un abrazo. Eh, y eso, muchas gracias. Y nos vemos en la gente anda diciendo también. Nos vemos en las frases y en las diferentes cuentas. Un abrazo grande y nos estamos viendo.